Bueno, vamos a hablar en términos generales. Lo primero, definir los términos. Gnosis, yo creo que lo conoce todo el mundo, significa conocimiento. Es una palabra indoeuropea, por lo tanto puede ser que tenga 25.000 años o 20.000 años o 10.000 años o por ahí, cuando la invasión de los indoeuropeos, depende de los historiadores, ¿no? Entonces esa palabra que ha ido evolucionando da el latín cognosco, que da el castellano conocer. Gnosis es conocimiento. Gnosis es un sustantivo y el adjetivo es gnósticos. Gnósticos con G delante, gnósticos es el que conoce, pero no el que conoce una cosa corriente, sino que se suele emplear rápidamente ya desde el principio para aquel que conoce dentro del ámbito de las religiones. Y en concreto se entiende que conoce no porque sea más listo que otro, sino porque tiene, ahora explico por qué, la capacidad de conocer por una especie de revelación que le da Dios a él o bien al maestro con el que él como discípulo se siente unido y le transmite ese conocimiento. Por lo tanto, gnóstico es aquel que conoce de una manera especial algún tema religioso y ese conocimiento es revelado. ¿Y por qué no todo el mundo es gnóstico? Hombre, porque todos los seres humanos son gnósticos o podrían serlo, digamos, teóricamente, ¿no? ¿Por qué no? Sin embargo, el gnóstico afirma por observación, atención, porque el gnóstico observa este mundo y a partir de la idea platónica, así tal cual, que este mundo refleja el mundo superior, él puede imaginarse algunas cosas de lo que le pasan no solo al ser humano, sino a la divinidad y a la entidad superior. ¿Me explico? O sea que nuestro conocimiento se debe, uno, a revelación y también a que el mundo refleja las ideas divinas. A un reflejo, la verdad está arriba y lo de abajo es un reflejo. Bueno, pues entonces afirman que por una creación misteriosa, no todo el mundo está compuesto de tres partes: cuerpo, alma y espíritu. El cuerpo, bien, el que tenemos. El alma es el hálito vital, es decir, aquel impulso un poquito superior que de alguna manera mueve al cuerpo. Hay que tener en cuenta que en este aspecto el hombre no se define frente a los animales nada más en que su alma es humana y por lo tanto tiene unas cualidades superiores. Del mismo modo que, por ejemplo, un león que tiene alma de león, pues tiene muchas más cualidades que un espejo, o que un conejo, o que una serpiente. Pero, desde luego, el conejo, la serpiente o la hiena tienen realmente cuerpo y alma. Pero hay una suerte de hombres que por un especial don de la divinidad tienen espíritu. Ese espíritu está en la mente fundamentalmente y lo curioso es que el gnóstico piensa que esa tercera parte... Expediente 360. Bueno, llamémosle tercera, pero es la primera, ¿no? Que esa parte es consustancial con la divinidad. Esto sí que es estupendo. Vamos a ver, la divinidad definida por algunos gnósticos es el Dios súper trascendente, es claro, pero a veces lo definen como el gran espíritu invisible. Es decir, Dios es ante todo espíritu. Cualquier hombre que tenga espíritu naturalmente participa como reflejo del espíritu de la divinidad, pero ese reflejo es consustancial con la divinidad.
Entonces esos hombres, seres humanos, hombres o mujeres, da igual, reflejan de algún modo la divinidad y otros no. Entonces, para un gnóstico hay 3 clases de hombres. Unos que tienen cuerpo y alma, pero el alma en un grado tan inferior que prácticamente es como brutos animales. Son aquellos con terminología platónica que digamos que su ánima reside en su vientre, en la parte más baja del tronco. Hay otros que tienen un alma un tanto superior y esos serían los psíquicos, es decir, aquellos que tienen cuerpo, soma en griego, soma, cuerpo, y psique, alma, psíquico, aquel que tiene alma. Y espiritual sería neumático. Pneuma es el espíritu, pneumáticos, el espiritual. Fíjate que hay 3 clases de hombre por disposición misteriosa de la naturaleza. Eso se refleja, por ejemplo, en la Iglesia. Lo curioso de la gnosis es que normalmente se da en todas las religiones y normalmente se da del mismo modo. Es decir, el gnóstico no es el que piensa ideas sublimes sobre Dios, sin más, porque Dios se las revela, sino que piensa ideas sobre sí mismo y sobre Dios porque hay unos textos revelados que solo él entiende bien. En la Iglesia cristiana, en el siglo I, cuando ya las ideas gnósticas van invadiendo de algún modo, y debemos hacer un paréntesis, hablamos ahora de este final del siglo I y II. Hagamos el paréntesis, que una cosa es la gnosis, el conocimiento, y otra cosa es el gnosticismo. La gnosis, como conocimiento espiritual revelado, está en múltiples religiones. Y el gnosticismo es cuando la gnosis se transforma en un sistema de ideas. En el cristianismo será la gnosis cristiana. En el judaísmo será la gnosis judía o la cábala. En el islam será la gnosis islámica o el sufismo, los sufíes. Y en otras religiones de Oriente que tienen libros, digamos, también inspirados, la gnosis será aquellos que, por ejemplo, en el budismo tienen potenciado digamos, esa parte espiritual que se une con el espíritu del universo. Por tanto, cierro el paréntesis, quede claro que en la Iglesia cristiana hay que definir gnosis como idea y gnosticismo como conjunto. ¿Cuándo hay gnosticismo? Pues probablemente en el siglo II. Antes hay atmósfera gnosis, gnóstica, gnosis en general, protognosis, y repito que se da en todas las religiones. En el cristianismo, por ejemplo, el hombre más animal pues sería el pagano, el bestia. Expediente 360. El que solo se ocupa, digamos, del cuerpo, de los placeres de la carne, etcétera, como dirían los cristianos. El psíquico sería el cristiano corriente, es decir, aquel que entiende el Evangelio de una manera vulgar. No, normal. Más o menos la iglesia normal. Y el psíquico, ese es superado por el neumático, que es aquel que entiende, digamos, el Nuevo Testamento que se va formando en el siglo II, lo entienden ellos mejor que nadie. Pero ni Juan ni Pablo tienen sistemas gnósticos absolutamente cerrados. Por ejemplo, en Juan y en las epístolas de Juan, primera, segunda y tercera, si tú ves en cuántos
cuánto se insiste en la carnalidad del cuerpo del Salvador. Es decir, el Salvador no es humo, no es un cuerpo que parece, no es un cuerpo que si está contigo, que si tú extiendes su mano no lo atravesaría, o es un cuerpo que se puede hacer grande o pequeño, joven o anciano. Eso es un cuerpo apariencial, de apariencia. Eso es un cuerpo propio de los sistemas gnósticos que ya han formado el gnosticismo en el siglo II, pero en Juan no. Juan defiende a machamartillo el Evangelio de Juan que Jesús tenía un cuerpo, que Jesús era un hombre normal, solo que en él se había encarnado, digamos, una emisión de la divinidad. La palabra de la divinidad emitida por el Padre se había encarnado en el cuerpo de Jesús. Pero Jesús era un hombre. Un gnóstico dirá que Jesús era un hombre en apariencia. El gnóstico sería llamado doceta. El verbo dokein significa tomar algo en apariencia. Un doceta es el individuo que toma las cosas, digamos, coge el rábano por las hojas, no el rábano por el cuerpo, es decir, ve solamente las apariencias. El cuerpo de Jesús sería docético porque sería apariencial. Eso es un gnóstico de los siglos II y III. Y Pablo, igualmente. Si Jesús hubiera tenido un cuerpo apariencial, la cruz no hubiera existido. No hubiera habido sacrificio en la cruz. Y Pablo parte de una idea del Mediterráneo oriental, es que sin sangre y sin sacrificio no hay redención. Entonces realmente Pablo y Juan en ese sentido no son gnósticos. Pero en Pablo, por ejemplo, ves que no siempre, pero a veces define que el ser humano es tripartito, que tiene cuerpo, alma y espíritu. Otras veces habla de solo alma y cuerpo, porque en el alma mete el espíritu. En realidad estamos aquí, en la gnosis, en un fenómeno, digo, que se da en todas las religiones. Entonces la gnosis parte de la gran idea, a ver si esto le queda claro a nuestros oyentes, parte de la gran idea de una persona, de alguien que se cree de algún modo ajeno a este mundo, que está por encima de la materialidad del mundo, que es superior a los demás que se fijan en las cosas normales, y en la vida, y el sexo, y el otro, y tal. Ellos están por encima, superiores. Eso se da en todas las religiones. ¿Qué les pasa a esos seres que sienten que algo hay en ellos que no pertenece a este mundo? Y entonces eso es una idea gnóstica, pero general. Entonces, ¿qué siente ese hombre? Yo no pertenezco aquí, yo quiero irme. Me voy de este mundo. Y algunos dicen, me suicido. U otro, espero que la mente ya me libere, o la muerte venga y me libere de este odioso cuerpo. El gnóstico desea salir de aquí y volver allá. Piensa como Platón y como los cristianos, abajo, bueno, y como el judaísmo y como el mundo helénico romano, abajo están las zonas inferiores. Lo inferior, el infierno, la materia, el fuego, ¿no? O el hielo perpetuo, las dos cosas. Los seres infernales, Plutón o Hades, Proserpina o Perséfone, esos están abajo, pero arriba es la luz, el espíritu, lo no material, la mente, la divinidad. Arriba, la luz se opone abajo, las tinieblas. Arriba el espíritu se pone abajo, la carne. Pablo dice en 1 Corintios 15, hacia el final,
ya por el 50, sabed muy bien que la carne y la sangre, es decir, la parte apariencial del ser humano, esa parte exterior, la carne y la sangre, no heredarán el reino de Dios. ¿Quién heredará? En eso Pablo es gnóstico. ¿Quién heredará el reino de Dios? Pues el Espíritu. Pero, dice Pablo, yo como soy judío y tengo una herencia judía, y como los judíos, efectivamente, tienen los pies bien puestos sobre la tierra, son gente muy pragmática, inventa la idea del cuerpo espiritual, porque para Pablo no hay ser humano, y para ningún judío, que no tenga cuerpo. Tú le quitas al ser humano el cuerpo y ya no es ser humano. El alma inmortal, para un judío, puede decir, sí, existe el alma inmortal, pero en el mundo futuro, el cuerpo de alguna manera tiene que participar también de esa inmortalidad. Y de ahí que inventa la idea de cuerpo inmortal. Entonces, que quede claro, ¿no? Esto que estamos explicando creo que es básico. Es la estructura básica de la gnosis que está en todas las religiones. El gnóstico, en el fondo, tiene que aceptar que de algún modo lo malo, el mal, procede también de Dios, pero que la divinidad no es en absoluto responsable de esa maldad. Esa es la clave. Es decir, todo sistema gnóstico, todo consistirá, y sobre todo lo que a nosotros nos concierne, lo que queda claro es esto, que yo realmente Expediente 360. me puedo considerar, digamos, como respecto a Dios, como un individuo que mi sistema tiene que defender a toda costa, que aunque todo proceda del ultra trascendente, del prepadre, del Padre de las luces, del gran Espíritu invisible, sin embargo, aunque todo proceda de él no es culpable. La gnosis es una defensa, como si fuera el abogado defensor de la no culpabilidad del Dios supracelestial del mal del mundo. Y para eso inventará las soluciones a veces más difíciles o rocambolescas. Vamos, digamos, desde el punto de vista, desde el punto de vista de la filosofía de Baruch Spinoza, que pues es la mía, ¿no? Entonces, realmente no tiene nada que ver con eso. Fíjate, si yo toda mi vida la dedicara a montar un sistema para decir, existe el mal en el mundo, existe el maligno, pero aunque el maligno procede de Dios, en último término, Dios no tiene la culpa. Y ahora lo voy a inventar. A ver, un sistema para decir que no procede de Dios el mal. Y cada uno inventa el suyo. Y la gnosis judeo-cristiana tiene un sistema bastante claro, digo, la gnosis judeo-cristiana de la época que yo trato, ¿eh? Yo no estoy hablando de la Cábala, lo repito una y otra vez. Estoy hablando del siglo II primero antes y del siglo I segundo después. Entonces realmente tengo que defenderlo. Y tengo un sistema. Es el sistema valentiniano, el que inventó Valentín. ¿Y cuáles son las obras de Valentín? Bueno, pues en realidad no las conocemos, pero ciertamente parece que el Evangelio de verdad, o el Evangelio de la verdad, es una obra de Valentín, y que la compuso al final de su estancia en Alejandría, porque Valentín es un filósofo platónico, ahora hablaremos de esto, platónico, que se traslada de Alejandría a Roma. ¿Qué otras cosas compuso? Pues no lo sé, pero en torno a las ideas del Evangelio de verdad,
como el Apócrifo de Juan, el origen del mundo, y esos tratados que están en el primer tomo de la edición hispánica española de los textos de Nag Hammadi o de la traducción española de los gnósticos de José Montserrat, del libro primero de Ireneo de León y de Hipólito de Roma, respectivamente, entonces, que es lo básico, ¿no? Entonces, realmente, si quiere uno que la gente entienda la gnosis, lo mejor, y eso es lo que yo he hecho siempre, es explicar claramente el sistema valentiniano. Expediente 360. Y a partir de ahí puedes explicar otros sistemas como los setianos o los ofidianos o cualquier otro que de alguna manera son distintos y de alguna manera tienen ideas comunes. Pero vamos, yo creo que en principio para quien no entienda bien la gnosis debe estudiar el sistema de Valentín. ¿Y dónde lo estudia? En primera mano, primerísima mano. Ya lo he dicho. En Ireneo de León, libro primero, todo el libro primero, que es bastante grande. Es verdad que habla de otros sistemas gnósticos, ¿no? Pero ahí, en Hipólito de Roma, en Epifanio de Salamina quizás, y sobre todo en los tratados gnósticos, repito, de Nag Hammadi, que nosotros, antes he nombrado, hemos publicado en el primer volumen de los 3. El primer volumen son tratados, digamos, filosóficos, básicos. El segundo volumen son evangelios y textos afines, que aunque no se llamen evangelios, son afines. Y el tercer volumen son cartas y apocalipsis. Al primer volumen. Está en la editorial Trota, se entra en internet, se busca editorial Trota con 2 T's y ahí buscas bibliotecas, textos, voy antes, textos gnósticos. Biblioteca de Nag, N-A-G, Hammadi, H-A-M-M-A-D-I, Nag Hammadi, que es un pueblo que está cerca de Luxor. Bueno, entonces lo que hemos visto es realmente que es gnosis, gnóstico, que es el ambiente o atmósfera gnóstica, y hemos visto también que esa atmósfera gnóstica en los siglos II y III, en el ámbito judío y cristiano, que nos interesa directísimamente, ya no vamos a hablar de la gnosis del Islam, y más la gnosis moderna, ¿no? O el que estudie la gnosis hindú, pues eso irá a la Vesta, etc. Bueno, el platonismo de la gnosis. No podrás entender la gnosis si no conoces a Platón. Porque en concreto, y en mi opinión, y en la de otra, tanto la gnosis como su refundición en sistema, el gnosticismo, proceden de un sustrato mental platónico aplicado a la comprensión del Génesis, o primer libro. Eso es la gnosis judía. Y de la gnosis judía, sin duda alguna, nace también la gnosis cristiana. O, si digamos, dentro de un judaísmo marginal en el que cabe una secta judeocristiana primitiva, hay elementos gnósticos de judíos marginales que se atrevieron a repensar a Dios y a la divinidad y el pecado original y la creación del universo, el maligno y el mal en general, a través de una reflexión viendo la Biblia con gafas de Platón. Esa sabiduría existía como una especulación, la de Proverbio, que es un libro relativamente antiguo, es del siglo IV. Estamos en los años 300 y pico
antes, ¿no? Ahí tenemos un caso en que ideas platónicas empiezan ya a servir a los judíos en la época helenística, es decir, después de la muerte o inmediatamente en ese entorno de Alejandro Magno, o en ese entorno cuando comienza tanto los judíos como el pensamiento, digamos, griego, a trascendentalizar en extremo la idea de Dios, pero sobre todo el judaísmo. Si los judíos leen su libro sagrado, la ley, que está compuesto por 5 libros, como sabes, más Josué y Jueces, esa es la base, ¿no? Los 7 libros primeros. Pues entonces resulta que ese Dios, por muy llave que sea, está al alcance de la mano. Pero si es un Dios que baja al paraíso terrenal, que en principio no sabe dónde están ni Adán ni Eva, y dice, vamos a buscarlos. Y todo esto que entabla conversación con él, que se enfada, que de alguna manera su propia creación es deshecha, o por lo menos dada la vuelta, o por lo menos súper estropeada por un espíritu maligno. Expediente 360. Que más tarde se encarnará en la serpiente. Entonces realmente empiezan a ir las especulaciones. Ese Dios no puede ser demasiado humano. Hay que ir alejándolo para arriba, para arriba. Y la sabiduría, y ahora aterrizo, es una manera al principio pongamos en el siglo IV, de considerar la actividad de Dios hacia afuera. ¿Me explico? Empieza ya a pensarse en un Dios trascendente, pero como existe el universo, y el universo tiene que haber sido creado por alguien superior, y ese superior es solo Dios, este es el razonamiento, y si el universo procede de Dios, de alguna manera, tiene que ser por la acción exterior de Dios, no por Dios mismo. Dios no se mancha las manos. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Que Dios, actuando hacia afuera, es su sabiduría. ¿Y cuál es la sabiduría para los antiguos? El logos vivo. La palabra viva y sabia. Es la palabra la que crea el mundo. Dios pronuncia el hágase y se hace la luz. Realmente, bueno, es más complicado todo eso. Y hay un sustrato y Dios lo que hace es ordenar ese sustrato. Pero realmente ese sustrato tenía la luz en todo caso como potencia. Y entonces con la palabra crea. Pues bien, esa palabra es Dios hacia afuera. Y esa palabra es sabia, porque crea un universo que es sabio. Por lo tanto, ¿quién crea el mundo? Pues la sabiduría. Dios con sabiduría. Ojo, estoy desdoblando la divinidad. Dejando ya aparte, fíjate qué cosa más buena, lo trascendente. Y estoy haciendo como que los trascendentes se pronuncien hacia afuera. ¿Qué es el logos, la palabra? Pues la palabra puede ser palabra no proferida en tu pensamiento. La palabra entonces no existe. Proferir, lanzar hacia afuera esa palabra. Ese logos, que antes era no proferida, estaba solo en la mente divina. En este caso, el logos pronunciado es la sabiduría. En principio es el hijo, el intelecto. Más tarde será la sabiduría. Pero cuando empiezan a formarse estas ideas directamente a ese desdoblamiento de Dios, repito, es Dios como sabiduría, Dios como espíritu, pero es Dios, pero desdoblado. El uno platónico es uno,
y el universo le importa un comino. Pero ese uno maravilloso, con sus ideas maravillosas, forman esa pirámide del mundo de las ideas, en cuya cúspide está la idea del uno y del bien, se refleja de algún modo en las aguas primordiales. Y ese reflejo, que lo explica Platón y lo explica la Gnosis, es que creará una entidad secundaria pero divina para crear el universo. Son especulaciones del siglo IV que nacen en el mundo judío, pero que son platónicas y que nacen de la filosofía de Platón y que les sirven a los judíos para conservar su Dios único, que ya es un dogma. Peleas en el siglo X, IX, 8, 7, a ver si hay un solo, Yahvé, etcétera, hasta que aproximadamente en el siglo V antes de Cristo, 100 años, hay Dios único en el judaísmo. Ese Dios necesita desdoblar. Esa es la sabiduría. Pero la sabiduría de Egipto también reflexionó sobre eso. Yo, técnicamente, de Egipto, aunque haya estudiado copto y pueda defenderme, sobre todo si ahora me pongo a estudiar otro poco, ¿no? Y lo saque de la parte trasera de mi cabeza y la ponga en la parte delantera, pues ciertamente esa manera de pensar egipcia es elevada, porque en realidad, aunque los egipcios tienen muchos dioses y les critican, incluso los mismos romanos, fíjate, llaman dioses hasta los gatos y tal, pero en realidad tienen la Eneada, y la Eneada es algo espiritual y casi prácticamente único. Es una sola entidad, aunque sean 9. Entonces, pues es que, siempre lo he dicho, la mente humana cuando se opone a hablar del trascendente, no es extraño que coincida el budismo, en el confucianismo, el cristianismo, el judaísmo y en el islam. Coincide porque nuestra mente, que es nuestro soft, es limitado. Nosotros tenemos un cerebro limitado. Es decir, nuestro cerebro, por ejemplo, no puede pensar bien, ni lo ilimitadamente grande, no lo entiende, ni lo ilimitadamente pequeño, no puede entenderlo. Entonces, nuestro cerebro tiene pocos sistemas para hablar de lo que está fuera de nuestra manera de hablar, ¿no? Que dicen, ¿qué mente más clara tiene este sujeto? ¡Qué lúcida luz en sus ideas! No, está hablando de luz, o su mente en una caverna. Expediente 360. Todos son tinieblas. Es decir, estamos hablando materialmente. Y elevamos, los únicos conceptos prácticamente espirituales son los matemáticos. Todo lo demás hablamos por derivación. Somos poetas continuamente, porque todo lo que sea sobrenatural lo describimos con términos naturales. Es evidente que toda mente humana y toda cábala y toda gnosis y todo sufismo, todo coincide en un montón de ideas. Porque la mente humana no tiene sistemas extraordinariamente diversos. Es decir, es muy difícil presentar una trigonometría para este mundo visible que sea distinta de la euclídea, de la de Euclides, que es la que funciona, o la física de Newton, que es la que funciona pues para enviar un satélite a la Luna. Para otras magnitudes, en lo infinitamente grande, emplearás la mecánica cuántica, y para lo mínimamente pequeño, pues emplearás también esa física, también cuántica, de esas, digamos, partículas primordiales. Pero
Pero no podemos hablar de eso sino a base de ideas materiales, salvo algunos conceptos puramente matemáticos. Expediente 360.